Saludos de nuevo, bienvenidos de nuevo por, por aquellos que hace rato quizás no nos vimos. Hoy vamos a abrir las escrituras básicamente donde lo dejamos la semana pasada. Es ya la tercera parte que vamos a estudiar de Romanos capítulo 3 y insisto en que ha sido muy relevante hablar de esto, ha sido muy bueno porque Romanos pone los cimientos de la fe cristiana, el libro de Romanos, que es Pablo escribiendo a los romanos, eh, pues define y usa muchos términos que son muy importantes, términos como redención, como justificación, como expiación, como propiciación, y que si bien hace algunas semanas o un par de meses por ahí, eh, Gustavo habló de esos términos, en esta carta de los romanos se vuelven, se vuelven a mencionar, se mencionan básicamente todos juntos y no los podemos dar como que ya nos los supiéramos de memoria o como si entendiéramos bien. De hecho, para mí ha sido un beneficio muy grande el poder estar entendiendo esos términos y diferenciando unos de otros. Me ha dado a mí mucho, me ha ayudado a entender mejor las escrituras, me ha ayudado a conocer más de Dios y todo eso te lo quiero compartir hoy. Como te decía, vamos a hoy a abrir las escrituras en en el último texto, que era un texto largo que vimos la semana pasada y que realmente nada más lo leímos, solamente hicimos un énfasis en la parte que vas a recordar, que dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, explicamos eso por medio de una fotografía de dos edificios, dos rascacielos, y cómo el idioma original, esa palabra de estar destituidos de la gloria de Dios, en realidad la define también como quedarse cortos, como que por tus propios medios o por tus méritos siempre y todas las personas se van a quedar cortas y no van a alcanzar. También mencionamos que este párrafo viene después de mucha insistencia de parte de Dios, el Espíritu, de hacernos entender que nosotros no vamos a poder ser jamás justificados delante de Dios por nuestras obras, por nuestras buenas obras o por ningún tipo de mérito que nosotros tengamos, de ninguna manera. Y este versículo, o estos versículos que ahora vamos a volver a leer, presentaban, por así decirlo, un punto de inflexión. De hecho, dimos ese nombre, punto de inflexión, en donde, por ejemplo, en una gráfica de una función, los que están en la preparatoria, los que están en la universidad o han estado y han estudiado un poquito de matemáticas, saben que hay unas gráficas y que en esa gráfica la función se representa por medio de una curva y ha de cuenta que esa curva venía para abajo, y entonces en el momento en que cambia es el punto de inflexión y entonces ahora empieza para arriba. ¿Por qué? Porque cambia el discurso de la escritura, porque en este momento estos versículos, esta serie de versículos dicen pero ahora, como diciendo, ya basta pues de, ya creo que has entendido que no vas a justificarte y que todos están condenados, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado otra forma con la que Dios quiere tratar con el hombre y no con base en sus propias obras o con base en los méritos de nadie, sino exclusivamente del Señor Jesucristo. Lo leemos y oramos, porque me siento con mucha responsabilidad de que esta plática muestre con claridad y con sencillez las verdades tan importantes
que nos habla el apóstol Pablo. Romanos 3, verso 21 hasta el 31, vamos a leer un buen pedazo y después, dado que la semana pasada solamente lo leímos, hoy lo vamos a examinar con un poco más de detenimiento, aunque obviamente ya no nos vamos a meter en los puntos que nos metimos la semana pasada, que son básicamente estos dos que te acabo de decir: estar destituidos, como no alcanzar la gloria de Dios, y el otro que es ese punto de inflexión donde el relato bíblico y donde la intención del Espíritu es: ya entendiste esto, ahora déjame decirte que sí hay una solución, pero esa solución es en los términos de Dios. Romanos 3 dice así, entonces desde el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la ley de Jesús, de la fe de Jesús, perdón. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a orar, a pedirle a Dios. Padre, manda al Espíritu Santo o ayúdanos con tu Espíritu Santo para que podamos no solamente entender mentalmente, sino que estas verdades que están aquí, que son tantas, tantísimas y tan importantes, puedan estar en nuestra mente y ser depositadas en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, de modo que nos transformen, de modo que nos den vida, Señor. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como te puedes dar cuenta, este grupo de versículos que leímos, así a primera instancia suena bastante complicado. Así en un primer vistazo, como que dices, a ver, vamos a volverlo a leer, vamos a tratar de desglosarlo un poco, vamos a ver, porque hay muchas palabras que parece que significan lo mismo, pero no significan lo mismo. A ver, pero ¿qué está diciendo? Y básicamente de esto se ha tratado los temas pasados. Esto se ha estado cubriendo en los temas pasados y por eso te decía que si escuchaste los temas pasados, esto ya no es un jeroglífico tan difícil de entender. De hecho, no es difícil y con la ayuda de Dios va a quedar muy claro. Pero sí vamos a tener que irlo viendo poco a poco y de forma muy sencilla. Y estoy seguro de que vas a entenderlo muy bien. Sobre todo cuando entiendes que estamos hablando, verso 21, de ese punto de inflexión. Es donde Dios, el que escribe por medio del Espíritu, inspira a las personas e inspira la forma en la que nos lo transmite el apóstol Pablo, dice, pero ahora, como diciendo, todo está perdido, todo está mal, no hay manera, no hay justo ni aún uno, ni el mejor de ustedes, ni la persona que ustedes crean que es la mejor, ni la monja, la monjita más piadosa aparentemente, ni el pastor más encumbrado, ni nadie absolutamente está justificado, ni va a ser justificado por sus obras, por su justicia. No va a ser justificado, no hay mérito, no tiene, no le alcanza.
pero de todos modos, hay esperanza. Pero de todos modos les voy a decir cómo quiero yo justificar al pecador, dado que ninguno se salvaría por sus propias obras ni por su propia justicia. Yo tengo, dice Dios, una idea mejor, una solución, pero esta solución solamente tiene efecto cuando entiendes lo anterior, que en un sistema por obras a nadie le alcanza. A nadie, ni a la Madre Teresa, ni a nadie, ni a ninguno de los santos, de todos los santos que ves en los calendarios. Ninguno le alcanza, absolutamente a nadie. Ni a ningún Buda, ni a ningún Krishna, ni a ninguna persona que siga a los orientales o a los hindúes o a los fakires y que haga 1000 sacrificios contra su cuerpo. A ninguno le alcanza la justicia, su propia justicia no le alcanza a nadie absolutamente. Ahora, precisamente dice, pero ahora aparte de esto que hemos hablado, te ofrezco una solución. Y dice ahí, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. O sea que Dios ha visto que ninguno de nosotros va a ser justificado por su propia justicia. No le alcanza. Por lo tanto, Él provee una justicia que tiene que ver con la fe en Jesucristo y que va a ser efectiva para todos los que creen en Él, para todos los que creen y creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios da una solución, la pone, la provisión está hecha, pero solamente va a ser efectivo para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, si son de otra religión y no creen en el Señor Jesucristo, ¿esa provisión de Dios no es efectiva? No, no es efectiva. Solamente es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que vivas y que vivamos como Dios quiere que vivamos. Es muy importante que la fe verdadera sea evidente en tu vida y que además la hables, la proclames, o sea, que hables de ella, que hables del amor de Dios, que hables del arrepentimiento, que le hables a los demás, que te preocupes por la situación espiritual de los demás. Porque esta provisión, esta justificación por medio de la fe en Jesucristo, solamente se puede obtener por la fe en Jesucristo, o sea, para todos los que creen en Él. Romanos 3, 24, 25. Vamos a leer ese pedazo para que podamos ver algunas palabras, como te decía, que son sumamente importantes. Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, este punto está justo después de aquel que dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la solución dice que es que podemos ser, como dice aquí, justificados gratuitamente. O sea, sin obras. Sin las obras, o sea, las obras no te alcanzan, las obras no nos alcanzan. Olvídate de las obras en este momento. Olvídate por lo menos de las obras para ser justificado delante de Dios. No que las obras no sean importantes, son muy importantes, pero no para ser justificados delante de Dios. Porque dice aquí que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, ¿qué significa? Aquí hay varias palabras. Aquí está la palabra justificación gratuitamente, está la palabra gracia, la palabra redención, la palabra propiciación y también la palabra fe. Y todo eso es el reto que tenemos por delante. Tratar de entender estas palabras, un poco diferenciarlas las unas de las otras y tratar de entender qué quería el Espíritu Santo decir cuando escribió y mandó escribir estas palabras. La primera que habla de siendo justificados y además gratuitamente, pero bueno, la palabra justificar es la palabra
hacer a alguien justo. Que la persona deje de ser culpable y ahora sea inocente, o sea, que sea posible quitarle los cargos, la culpa que sea posible. ¿Y esto es posible? Sí, claro que es posible. No en la justicia propia, porque todo lo que está hablando aquí y todo lo que habla Romanos desde el principio trata de quitar la justicia propia, que era muy típica de personas religiosas y que sigue siendo típica de las personas que se creen buenas, entre comillas, y que es un obstáculo tremendo para entender el Evangelio de Dios. Entonces, como el hombre no puede ser justificado con su propia justicia, entonces Dios quiere justificarlo, busca justificarlo por medio de la fe, hacerlo justo. O sea, quitarle los cargos. Justificación, eso es lo que significa. Te voy a poner un ejemplo común. Piensa tú que trabajas o quizás trabajas en una empresa, esa empresa, bueno, pues tiene sus checadas, ¿no? Tú quizás con la huella o quizás todavía checas tarjeta o de alguna manera pues se controlan las asistencias, los días que trabajas porque entonces se te va a pagar conforme a eso, etcétera. O sea, una empresa en donde los trabajadores van y bueno, pues tienen que trabajar. Pero, sin embargo, esa persona que estamos hablando trabaja aquí en esta ciudad tan grande que tiene metro y que tiene muchas avenidas y que tiene mucho caos vial, y entonces en esa mañana se descompuso el metro y entonces él quedó de alguna manera atrapado en ese metro y ahí perdió se perdió la corriente eléctrica y entonces el metro se quedó ahí a la mitad y nadie sabía qué debían de hacer, tenían que esperar y les terminan diciendo espérense, estamos arreglando esto y pasan las horas. Bueno, la gente de alguna manera está a salvo, pero están atorados, ahí están absolutamente, bueno, no pueden hacer nada, no pueden salirse, no pueden moverse y están así y así pierde todo el día, digamos, entre el caos y cuando ya se soluciona y cuando ya finalmente puede salir de ahí y entonces, bueno, pues obviamente eso termina como una noticia, aparece en los celulares, aparece en el internet, aparece en los periódicos, aparece en todos lados, una gran falla se presentó en el metro en la línea X, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvo parado durante 7 horas, 6 horas y la gente y esto, pero se vieron y Protección Civil ayudó y hizo y bueno, no ha habido muertos, no ha habido graves consecuencias, aparte de que la gente ya no pudo seguir lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, todo es una noticia y entonces, bueno, es evidente y entonces la persona pues no fue a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que hay evidencias y además hay argumentos y hay pruebas de que la persona pues no pudo, simplemente no pudo. Entonces, ¿qué se dice? Que cuando pasó esto y cuando la persona presentó que él estaba allá, la falta no te la cobran. O sea, es como, no tuviste culpa. Está justificada, la falta está justificada, por lo tanto no se te va a quitar tu salario, por lo tanto no va a haber ninguna represión, o sea, ninguna consecuencia de lo que pasó, nada absolutamente, la falta está justificada. ¿Me entiendes? Ahora, llévalo esto a la justicia, llévalo esto a Dios, llévalo esto a nuestra vida de culpa. ¿Qué es lo que quiere decir Dios? Que Dios va a presentar los argumentos y las pruebas de modo que tú quedes libre de culpa y quedes justificado. Después, si sigues el versículo, dice gratuitamente por su gracia. O sea, esa justificación no es que tú te la ganes, sino que Dios gratuitamente te la va a dar. Ah, ¿es gratis la justificación? Sí, es gratis para nosotros, pero no para Dios. Cuando una persona te da un regalo, efectivamente el regalo es gratuito, quizás la persona te quiere mucho o quizás la persona simplemente se acordó de ti y dijo, ah, esto le gusta mucho a fulanito y se lo voy a llevar. He olido que huele de tal manera y me dijo que era esto, le voy a llevar este perfumito. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un acto generoso de amor o de apreciación por ti y entonces la persona va y te regala ese perfume o ese regalo X. Para ti es gratis, pero para la otra persona para la que lo compró no es gratis, sino que le costó, pero es gratuito para ti.
Exactamente eso es lo que pasa con la justificación y con la salvación, porque en estos momentos justificación viene a ser un sinónimo de salvación. Es gratis para nosotros, pero fue infinitamente costoso para Dios. Comentaba yo la semana pasada y hoy lo repito que ninguna religión dice esto. Esta es la gloria del Evangelio y la gloria de la fe en Jesucristo. Esto es algo maravilloso, algo que habla de cómo Dios intervino. Esto habla incluso de la inspiración divina de las Escrituras y de la Biblia, la inspiración divina, porque esta idea no surgió de la mente corrupta de ningún hombre. Los hombres inventan religiones. Esas religiones, desde los griegos, desde los nórdicos, algunos son dioses, muchos dioses, otros son dioses con forma de humanos, otros son dioses solamente etéreos, lo que tú quieras. Los hombres han inventado 1000 religiones, aún después de Jesucristo los hombres han tendido siempre a tomarlo de Jesucristo y convertirlo en una religión, o sea, darle ese toque humano que viene a descomponer absolutamente todo. Pero sin embargo, esta justificación que es por medio de la fe es algo increíble, divino, o sea, divino en el sentido de que es de Dios, de que proviene del cielo, de la mente de Dios, de la idea del corazón de Dios. Si tú te das cuenta, aún dentro del mismo cristianismo, entre comillas, o de las religiones cristianas, están aquellos que solamente son justificados por obras, por las que tú quieras, por las obras de sufrimiento en el purgatorio, por las obras de los dinero, de dar dinero, de las ofrendas, por las obras de salir y de predicar, por las obras de ir a tocar a todas las puertas para que la gente conozca. Las obras, siempre las obras están ahí presentes. Y esto es un extremo, pero la Biblia no habla de eso, se dice, no, así jamás vas a ser justificado. Y entonces vienen también otros, también cristianos o cristianoides, y entonces dicen, no, si sabemos que Dios es misericordioso, y entonces ofrecen un Dios que va a salvar a todo mundo. Un Dios que va a salvar a todo mundo de forma que ni se tienen que arrepentir y de forma que es totalmente injusto. ¿Por qué? Porque tantos unos como otros, los que sufren, los que lloran, todos aquellos que han sufrido a manos de los injustos, y entonces nadie se tiene que arrepentir porque Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno y tan misericordioso que es un Dios injusto y que entonces no va a hacer justicia y que entonces todo mundo, se llama el universalismo, todos van a ser salvados. Mentira. En un extremo o en otro extremo, todo es mentira. Y la única idea que es verdad es la que presenta la Biblia, que dice, vas a ser justificado, podemos ser justificados por medio de la fe en Jesucristo, gratuitamente por su gracia. Gracia significa favor inmerecido, porque no por medio de obras, sino porque Dios quiere, en su sabiduría, en su omnipotencia y en su amor, quiere justificar al que es de la fe de Jesús. Después, según sigues leyendo el verso, dice la palabra redención. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención o la palabra redimir quiere decir cuando una tercera persona saca a otro de la cárcel, de la esclavitud o de alguna situación donde está oprimido y donde no puede salir solo por sus medios, y la persona por un precio lo redime. O sea, yo sé que estoy usando la palabra, no debo de hacer eso, pero lo hago para que veas en qué momento se usa. La persona por medio de un precio trata con los captores, trata de forma en que dice, a ver, tienen a este, lo tienen prisionero y no lo van a querer sacar. No lo vamos a sacar si no nos das tanto dinero, no lo vamos a sacar si no nos entregas tanto o estas personas o todo esto, o si no nos concedes esto. Y entonces la persona dice, ok, sáquenlo, líbrenlo, queda libre, y paga para que la persona sea rescatada. Exactamente igual que fuera un rescate, que fuera un secuestro donde la persona está ahí, nada más que esa persona secuestrada puede ser inocente y caer en manos muy malas, pero nosotros no, nosotros estamos ahí y estamos ahí agarrados y no nos van a soltar, y el hombre fuerte, que es el diablo, como también lo llama el Señor Jesucristo en alguna ocasión, está ahí y no nos va a soltar, pero sin embargo, Él va a hacer las cosas para pagar y que nosotros seamos librados, redimidos por medio de un precio. Consigues esa libertad. Nada más que ese precio no lo pagas tú. Y se te quita todo
todo el gravamen, como cuando las escrituras de las casas dice, bueno, tienen que estar libre de gravamen, o sea, que no haya nada que la persona deba, o sea, que queda la persona absolutamente libre y no debe nada. Eso es lo que significa la palabra redención. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cuántas palabras un poco distintas hay, pero cómo al entenderlas nos da toda una visión más amplia para que podamos entender el amor de Dios por nosotros? Y después dice otra palabra más, propiciación. Dice el verso 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Luego vamos a ver un poco más de eso, desde esta parte precisamente, para manifestar su justicia, pero aquí nos encontramos con otra palabra interesante y con otra palabra que probablemente no te hayas parado a buscarla en el diccionario y no la estés entendiendo correctamente, pero es una palabra también muy, muy bonita. Es una palabra que también tiene que ver y está relacionada con las otras palabras, redención, justificación, salvación, y dice propiciación. O sea, a Jesús lo puso Dios como propiciación. ¿Qué significa? Bueno, es una palabra griega, hilasmos, así se llama la palabra, y lo que quiere decir, habla de ser benevolente, de ser favorable, de ser ayudador. Y se relaciona con los sacrificios de los corderos y de los animalitos del Antiguo Testamento. Y entonces la idea que queda es que se quita todo impedimento y todo obstáculo para que Dios te sea favorable, para que Dios lo pongas a tu favor, para que Dios quede a tu lado, para que Dios quede contigo, para ayudarte en todas las cosas que Dios puede ayudarte, que son en todas, para que Dios pueda ser propicio y benigno contigo. Esto quiere decir que entonces Dios pone a Jesucristo como propiciación para nuestros pecados, o sea, hace que Jesucristo logre que Dios no sea tu enemigo, o sea, no sea la ira de Dios lo que te toque, o sea, dice la Biblia que los pecados han hecho división entre Dios y los hombres, que los pecados han puesto al hombre en una situación donde Dios los tiene que condenar. Pero sin embargo, la palabra propiciación significa que en el modo en que Dios inventó, en el que Dios quiso hacer las cosas, Él entonces por medio de Jesucristo, entonces se quita todo lo que impide que Dios te sea propicio. Pero no propicio como es propicio con todo el mundo, no, propicio porque está contento de que ahora pertenezcas a su familia. Propicio porque cualquier padre es propicio a su hijo, al que ama. Propicio porque es tu amigo. ¿Sí entiendes? Las personas pueden gozar de que Dios les es propicio y bondadoso y bueno, pueden gozarlo y no se lo merecen. Y ya hablamos de esto también la semana pasada. Y entonces reciben cosas muy buenas de parte de Dios y no es porque se las merezcan. Pero aquí hablamos de que Dios es propicio porque ahora está contento de estar contigo, porque ahora estás de su lado, porque se han quitado todos los impedimentos para que Él esté contigo y te bendiga y te ayude. Ahora, ¿qué persona con un Dios así puede ser infeliz? Con un Dios así, ¿cómo podemos ser tan débiles? Con un Dios así, ¿cómo podemos ser tan, eh, pues no sé, a veces algunas personas que se dicen cristianas parece que se arrastran en vez de volar. La Biblia habla, volarás como las águilas o levantarás tus alas o así, pero aquí hablamos de otra cosa en la realidad, como si nosotros tuviéramos la justificación de andar como en el suelo, ¿no? En el suelo pues tú ves lo que anda, ¿no? Andan las cucarachitas, andan los ratones, andan los insectos, ¿verdad? Pero no es eso lo que Dios habla, porque tenemos un Dios muy grande, porque tenemos un Dios que nos ha amado cuando nosotros no lo amamos a Él, porque tenemos un Dios que cuando nosotros no pensábamos en Él, Él pensó en nosotros y pensó en cómo remediar una situación imposible. Y finalmente dice, por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. O sea, cuando crees que el precio que se pagó es su sangre. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, hablar de la cruz, hablar de la crucifixión. Hace unos meses, muy poquito, hubo una predicación que dio Luis Peralta, el hermano de Honduras,
Y él habló de gusano por amor y habló de todo lo que hizo Dios a favor nuestro, de cómo logra pagar el precio derramando la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, date cuenta cómo tiene esto una idea total, o sea, cómo unas palabras fortalecen a las otras, cómo unas palabras le dan significado a las otras para que de una forma global, de una forma más integral, podamos nosotros entender y esto te sea un beneficio inmenso en tu alma. Nuestro Dios es un Dios muy bueno y un Dios muy grande. Vamos a seguir Romanos capítulo 3, verso 25, desde la parte B, que es donde justo nos quedamos, dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto lo tenemos que entender. Vamos a volverlo a leer. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, piensa tú en los pecados que se cometieron antes del Señor Jesucristo, todas las edades antes del Señor Jesucristo. Y con la mira, o sea, antes de Jesucristo ya estaba en la mira, o sea, ya estaba propuesto, ya estaba decidido y ya se estaba mirando a lo que iba a suceder en los tiempos del Señor Jesucristo y ya se estaba viendo la forma como Dios había ideado la justificación y el poder pasar por alto los pecados de aquellos años antes de Jesucristo, con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo de Jesús, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo vas a entender. Y lo vas a entender porque esto tiene que haber sido absolutamente un golpe para los religiosos de la época de Jesucristo. Ellos no podían, los judíos de la época de Jesucristo no lograban captar esto, que además no era nuevo porque era algo que desde el Antiguo Testamento ya se venía viendo y ya se venía tratando de entender. De eso vamos a ver más la próxima semana o la otra. Y entonces tienes que entender que estos judíos que eran religiosos, pero además eran los religiosos más religiosos de todos los religiosos. Y entonces esos religiosos pues lo que tienen es mucho orgullo en las obras, en que son buenos, entre comillas, en que son mejores que aquellos y mejores que los rateros y mejores que los que mienten y que mienten abiertamente, o los mejores que los criminales y mejores si estaban comparando siempre con otras personas y entonces eso les hacía a ellos sentirse justos y se creían justos, cosa que Jesús les dijo jamás, no pueden ustedes ser justos, es más, no son justos, ¿sabe qué son? Hipócritas, eso es lo que son. Y entonces estos crujían los dientes, rabiaban de lo que escuchaban de Jesucristo y no podían entender este sistema que Dios había ideado por medio de la fe, no lo podían entender. Ahora, no es para nosotros tan difícil comprender por qué ellos no lo podían entender. Si tú ves lo que dice la Escritura, la Biblia dice que Dios se presentó en su momento a los patriarcas, gente del pasado, ¿no? Gente importante en la Biblia del pasado, y se presentaba a sí mismo como el Dios que sí era misericordioso, pero que de ningún modo tendría por inocente al culpable. De ningún modo. O sea, tener por inocente al culpable era abominación. Fíjate lo que dice Proverbios 17:15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Tú crees que estas palabras no las tenían los fariseos? ¿Tú crees que estas palabras no las tenían siempre presentes los religiosos? Claro que sí, está escrito. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Si tú estás ahí y ves y lo pones esto ante unos jueces, tú vas y estás viendo, haz de cuenta que estás viendo a un juez y que está ahí la corte, que está ahí las personas y los acusados y los defensores y todo esto, y entonces tienes ahí a una persona inocente, pero al juez le pagaron dinero y lo sobornaron para que a ese inocente diga culpable, es culpable de los crímenes que se le acusan, sabiendo que es inocente porque le dieron dinero. Abominación.
Abominación llamar al inocente culpable. Pero de la misma manera, esa abominación que sabe que tiene ahí a esa persona, asesina a esa persona que a lo mejor ha vendido cosas que han matado, han terminado con la salud, droga, lo que tú quieras, sabe lo que es, sabe que es un criminal y el juez lo sabe, pero le dieron dinero y sabe que es culpable y lo absuelve. Abominación terrible. Un agravio absoluto contra la justicia. Cualquiera puede entender eso. Eso es lo que dice el texto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a justificar Dios a los que sí son culpables? Entonces, ¿va a ser como los hombres? ¿Va a ser Dios exactamente como los hombres, de injustos, de malos? No, de ninguna manera. Jamás pienses eso. No, sino que en la idea de Dios está no el soborno de estos jueces del mundo, sino en su idea está complacer y satisfacer absolutamente la justicia. De modo, como dice aquí Romanos 3 en el último que leímos, de modo que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, no va a declarar al impío, no va a declarar al malo como justo, así nada más, como pensarían los universalistas, ¿no? Como que todos, ¿no? Entonces, no, sino que lo va a declarar justo. ¿Por qué? Porque Él ha provisto el precio para sacarlo de esa miseria, como ya hablamos, y el precio ha sido infinitamente caro. Y al decir infinitamente lo digo a propósito, porque Dios, siendo Dios, es infinito, y el sacrificio de Dios es un sacrificio infinito, y entonces ese es el precio que se pagó. De modo que todos lo vieran, porque por eso fue tan público, para que lo vieran los humanos y para que lo vieran las cortes celestiales y para que lo vieran los demonios. Por eso fue absolutamente pública la cruz de Jesucristo y el precio que se pagó. ¿Por qué? Porque tenía todo el mundo que convencerse de que el precio estaba pagado y de que todo estaba concluido y de que consumado es, se acabó. El hombre tiene la provisión, tiene la oportunidad de ser llamado justo a pesar de ser culpable, por medio de la fe en Jesucristo. De modo que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué tremendo, qué cosa tan tremenda. Leer esto es simplemente deleite para el alma. ¿Quién pudiera pensar que el que se deleitó en la inmundicia, que el que se deleitó en el alcohol, que el que se deleitó en las cosas más sucias que pueda uno pensar siquiera, el que se deleitó en complacer todas las cosas para uno mismo y así vivió, ahora pueda estar leyendo esto y tenga un deleite muy superior a lo que fue a todo aquello y toda la convicción, la fe, la paz que sobrepasa todo entendimiento y toda circunstancia que te trae el saber que uno no necesita justificarse a sí mismo, porque el precio ha sido pagado por Dios, porque el precio ha sido pagado por Jesucristo, y uno no tiene ni siquiera la necesidad de estarse justificando, ni decir, es que mis obras, es que el Señor vio que yo quería, el Señor vio que yo iba a buscar, el Señor vio que yo me merecía un poquito porque de veras aquella vez yo sí dije la verdad y los demás no la dijeron y yo me merecía un poquito más y yo he sufrido mucho y yo creo que con ese sufrimiento pago bastantes de mis pecados y confusiones y de las cosas que he hecho mal en mi vida. Olvídate de eso, eso es basura, eso no sirve, es basura, de veras, porque la Biblia dice, y no digo esa palabra porque sea extremadamente dura, la Biblia lo dice, y vuestras obras de justicia como trapos de inmundicia. No sirve, no va por ahí. El Evangelio, lo que transforma el alma, no va por ese camino, va por este camino. De hecho, el próximo punto que dice ahí, habla precisamente de esto, excluye toda justificación propia, excluye todo sentirse bueno o merecedor, excluye todo envanecimiento y toda jactancia. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? En este sistema que Dios ha ideado, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida.
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No has entendido. No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Más claro que esto? O sea, además, la idea que tiene Dios, la idea que viene del cielo y que la presenta Dios por medio del apóstol Pablo y también por medio de los profetas y de los otros apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento, en esta idea se excluye la jactancia. Se excluye el que uno puede decir, no, pues es que sí, Dios vio que yo no era tan malo, Dios vio que era mucho peor de fulano y pues que yo pues siempre quería como un poquito. Olvídate de la jactancia. No puede haber jactancia. Es más, una persona cristiana jamás va a tener en sus pensamientos que se merecía. Sabe clarísimo una persona cristiana qué es lo que realmente se merecería. Y si no fuera por sus misericordias, ya estuviéramos consumidos. Es lo que tiene en mente un cristiano. Decir, ¿vamos a hablar de méritos? No, yo no voy a hablar de méritos, porque yo sé lo que yo me merecía. Y no vamos a hablar de méritos, vamos a hablar de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios. Otro punto más, el verso que sigue. Dice así en el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Nuevamente, así como la culpa fue universal, así como tanto judíos como gentiles, como chinos, como árabes, como europeos, como americanos, como de la raza que tú quieras, todos estamos bajo pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. De la misma manera, el ofrecimiento de Dios y la provisión de Dios es para todos. ¿Para los judíos? No solo para los judíos, sí para los judíos, pero también para los gentiles. Para todos. ¿Por qué? Porque son para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Los que creen en esta idea imposible, para todos los que creen en esto que Dios ideó, en este precio que Dios pagó, en esto que Dios ofrece, para todos. No importa la raza, no importa lo que hayas creído hasta el día de hoy, no importa, el ofrecimiento es para absolutamente todos. Es universal, así como la culpa fue universal. Con la diferencia que así como todo mundo universalmente 100% van y son culpables, no todas las personas van a disfrutar de esto, porque muchas personas no quieren creer a estas alturas en Jesucristo, porque la mayoría de las personas no quieren creer a estas alturas en Jesucristo. Es más, quieren olvidarse de Jesucristo, quieren olvidarse de Dios. Lo han sacado de todos lados. Este mundo en el que vivimos ha sacado a Dios de todos lados. Lo ha sacado de las escuelas, lo ha sacado de los niños, lo ha sacado de las familias, lo ha sacado de los gobiernos, lo ha sacado de las constituciones, lo ha sacado absolutamente de todo. Por lo tanto, tendrán ellos que pagar lo que merecen. Qué terrible. Qué terrible. No van a pagar algo que no merecen, van a pagar lo que merecen. Pero es que yo no quiero pagar lo que merezco. Es que yo no quiero que a mí me lleguen las consecuencias de lo que me merezco. Es que yo quiero creer en el Señor Jesucristo, que me está poniendo delante de mí una mesa aderezada, como dice el Salmo 23, una mesa lista, me está poniendo una provisión absolutamente impensable, inmerecida. Romanos capítulo 3, verso 30 y verso 31. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo vuelvo a leer. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo primero que ves es que Dios es uno. Él no tiene una forma de justificar y de juzgar a los católicos y otra a los protestantes. Dios no tiene una forma de juzgar a los indios nativos de acá o a los chinos que creen en, no sé, en un Buda, o aquellos que creen en
en otra cosa, en un Krishna, o que creen en 1 millón de dioses, o que creen en los ángeles como ahora se creen los ángeles como si fueran dignos de adoración, o que creen en la Santa Muerte, o que creen, o sea, piensa en cualquier religión, en cualquier sistema de esos que el hombre ha ideado, tratando de entender, sí, no dudo que sí lo ha ideado, tratando de entender, pero se han quedado cortos. ¿Por qué? Porque cuando viene la revelación y cuando viene la luz no quieren la luz. Entonces, bueno, pues si una persona dice estar buscando y cuando viene la respuesta no la quiere, pues esa persona en general puedes pensar que no está buscando así como tanto así como parece. Y entonces, no, Dios es uno. Y Él justificará de la misma manera a unos y a otros. Él juzgará a toda la gente exactamente de la misma forma. Cuando ahí dice que la circuncisión y la incircuncisión se refiere específicamente al pueblo hebreo, se refiere a lo que hoy pudiéramos entender como los judíos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver la próxima semana o la otra, y ahí te vas a dar cuenta que el pacto de Dios con Abraham, cuando le dice que Abraham va a heredar todas las naciones y que la tierra va a ser bendecida por causa de la simiente de Abraham, por causa de la línea de Abraham, por causa de la descendencia de Abraham, le dice que vamos a tener un pacto, vamos a hacer un pacto y vamos a tener una señal de ese pacto, y esa señal va a ser la circuncisión, y por lo tanto por eso los hebreos, ahí mismo, a Abraham y su hijo que tenía en ese momento, pues todos y sus siervos y sus empleados se circuncidan, y queda como algo externo, como un símbolo, como algo visible de un pacto que Dios hace con Abraham, y por eso decir los de la circuncisión es lo mismo que decir los hebreos o los judíos. Y nuevamente entonces dice, bueno, entonces va a justificar a los judíos de una manera y a los no judíos de otra manera. No, 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 no. Va a justificar a todos de la misma forma. Dice, verso 30, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y termina el capítulo diciendo, ¿luego por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Tan se confirma la ley que se satisface la ley por medio del pago de la sangre del Señor Jesucristo. Y no solamente de esa manera se confirma la ley, sino que las personas que creen en el Señor Jesucristo, la ley de Dios es escrita en sus corazones. De modo que la persona ya no quiere obedecer lo que Dios quiere porque Dios se lo manda. En parte sí, pero por otra parte lo quiere obedecer. No es que tenga miedo y que entonces, como una persona obedece por los latigazos, o por una persona obedece porque si no le van a quitar la paga, o porque si no lo van a castigar. No, sino que la persona ahora quiere, es su deseo obedecer. Y es muy distinto, y son muy distintos los alcances, lo que llega a hacer una persona cuando eso que quiere hacer es porque lo quiere hacer y lo quiere lograr. Es muy distinto lo que va a lograr una persona que quiere, una persona que su deleite es hacer esa voluntad de Dios. Y de esa manera hay un cambio interno desde el corazón, y es por eso que la persona es feliz obedeciendo a Dios, es feliz caminando en los caminos de Dios, es feliz haciendo lo que en otra parte de su vida le decían que tenía que hacer y era lo último que quería hacer. Y hoy es lo primero que quiere hacer, pero porque la ley de Dios, por medio de la fe, ha sido grabada en el corazón y en su mente, diciendo, ahora, no es que ahora quiero, no es que me manden, no es que me obliguen, no, es que yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer lo que tú quieras, Señor. Porque además he visto que todo lo que tú quieres para mí es bueno y que tus ideas son siempre infinitamente mejores que las mías. Así que ya no me peleo, quiero hacer tu voluntad. Dios es uno, Dios es el mismo Dios de toda la tierra, para todos los hombres, y Él va a justificar al hombre por medio de la fe en el Señor Jesucristo, de la fe en su sangre. Ahí termina el capítulo 3 de Romanos, y entonces arranca el capítulo 4, pero obviamente hoy no lo vamos a ver, solamente vamos a ver un versículo del capítulo 4. Y si tú te das cuenta, aún el verso que leímos hace rato, ¿cuántas veces dice fe? Dice porque Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. No, sino por la fe confirmamos la ley.
Por lo tanto, creo que es importantísimo y tiene que serlo que nosotros nos paremos un poco más en el capítulo 4 del libro de Romanos. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 del libro de Romanos está dedicado a Abraham y a la fe de Abraham. Y se conoce a Abraham como el padre de los creyentes, como el padre de los de la fe, el padre de aquellos que creen. Y Abraham está en el Antiguo Testamento. Y muchísimos años, 2000 y pico años antes, o 3000 años antes de Jesucristo, no 3000, pero sí 2000 años antes de Jesucristo, y viene aquí en el capítulo 3 de Romanos y lo pone como ejemplo de la fe para que nosotros entendamos por qué y cómo creyó Abraham. Entonces creo que va a ser importantísimo que nosotros veamos cómo entendió las cosas Abraham y qué hizo, para qué, para que fuera llamado el Padre y ser considerado el Padre de todos los creyentes. Romanos capítulo 4, verso 3 es el único verso que vamos a leer del capítulo 4 y queda como una introducción solamente, y para que sigas tú metiéndote en estos textos, tratando de entender todas las cosas que Dios te ofrece en este libro maravilloso de Romanos y con todas estas ideas que han quedado bastante claras por la gracia y con la ayuda de Dios. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? O sea, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tal es la forma como creyó Abraham a Dios, y eso es lo que tenemos que descubrir, de qué forma creyó o cómo es que Abraham le creyó a Dios que le fue contado por justicia, para que a nosotros también nos sea contado por justicia. Creo que ver a Abraham es algo que tú ya en esta semana deberías de estar haciendo. Hoy, esta semana, deberías de ver, bueno, pues efectivamente aquí tenemos todas las respuestas, y además Abraham algo entendió, o su forma de entender y además su fe tiene ciertas características que necesitamos examinar, porque él es el ejemplo, él es el precursor, él es el que creyó y que al creer le fue contado por justicia, para que a nosotros también así. ¿De qué forma creyó? Todo esto lo vamos a ver también, pero esto que hemos visto hoy, la definición de estas palabras como justificación, como gracia, como gratuitamente, redención, propiciación, tienen una riqueza increíble que aporta todo lo que uno necesita para salir adelante, para ser perdonado y para vivir por medio de la fe. Yo creo que una persona que tiene la fe débil, o se cree que tiene la fe débil, o piensa que tiene la fe débil, necesita ver esto, escuchar esto, necesita entender estas palabras. No puedes tener una fe débil cuando Dios te ha mostrado la bondad y la inmerecida misericordia que Dios nos ha mostrado. No puede ser que una persona que entiende esto tenga la fe débil, no puede ser. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver con Dios. Si tú entiendes lo que Dios hizo por ti y si además lo crees, eso es fe. Pero vamos a hablar más de esto después. De modo que queda como una introducción: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y todo esto que hemos estudiado el día de hoy, que te sea de mucho provecho de parte de Dios, y que el Espíritu Santo te ayude a grabarlo en el corazón y en la mente en estos momentos. Padre, te damos muchísimas gracias por estos capítulos, por esta sección que estudiamos hoy de Romanos y por todas las ideas celestiales y divinas que tuviste a nuestro favor. Y te damos muchísimas gracias por tu redención, y te damos muchísimas gracias por todo lo que pagaste, que nosotros no podríamos jamás pagar ni regresarte tampoco. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que ese efecto que querías tú que causara en el corazón de aquellos que entendieran y creyeran, lo tenga hoy en todos los que estamos aquí. Y te lo pedimos y te damos muchísimas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así sea, querido hermano y amigo. La próxima semana en este canal no va a estar la plática que te digo que continúa a esta. ¿Por qué? Porque tenemos una invitación a ir a predicar a un lugar de la República Mexicana, pero en ese lugar
quiero platicarles y quiero predicarles precisamente esto que estamos hablando, no lo de ahora, sino lo que después se pasará acá, que es esa fe de Abraham con esas características tan necesarias, no solamente para ser salvos, sino para caminar como Dios quiere y como Dios espera de cada uno de nosotros. Así que no te lo pierdas, Dios te bendiga mucho, disfruta, descansa, gózate con tu esposa, con tus hijos, con tu familia y dale gracias a Dios por todo. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.